Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Muy buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estás bien? Y bienvenidos ustedes que nos están acompañando. Les saluda Guillermo Smith Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y efectivamente, dándole la bienvenida a nuestro programa Huella CPA, Marcando un Futuro. Y hoy, con uno de esos programazos que no tenemos que dejar de lado, con tres grandes presentadores del tema, el registro de accionistas. Se vino la fecha de preparar fecha final, registro de accionistas. Va a estar interesante y nos quedas ahí. ¿Qué vamos a tener después, Lauri? Por supuesto, el 6 de abril vamos a tener una actividad súper interesante relacionada con las perspectivas económicas del 2021. Nos va a acompañar el señor Don Rodolfo Jiménez. Esta actividad va a ser totalmente gratuita y la vamos a tener bajo la modalidad virtual desde nuestra página de Facebook y acá desde el Salón Multiusos del Colegio de Contadores Públicos. Importantísimo ese tema, perspectivas del 2021. Bueno, entonces ya tenemos un primer trimestre visualizado, qué es lo que nos ha reparado este trimestre, y de ahí, desde el punto de vista de don Rodolfo, nos contará entonces qué vemos para efectivamente el cierre de 2021 y qué nos repararía al inicio del año 2022. Pero recordemos de que efectivamente tuvimos un programa de Huella CPA con el presidente del Banco Central la semana pasada, y casualmente hablábamos de las situaciones macroeconómicas del país. Necesitamos entre todos efectivamente definitivamente reactivación económica, y tenemos que contribuir. Bueno, ¿y qué más tenemos aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica? Ese mismo martes 6 de abril vamos a tener una continuación de este programa, porque vamos a tener una actividad en nuestra página de Facebook también relacionada al registro de transparencia y beneficiarios finales. Esto va a ser a las 2 de la tarde, pueden seguirnos, pueden dejar sus consultas, ahí vamos a estarlas atendiendo durante el programa. Sí, bien, es porque efectivamente hoy vamos a hacer un preámbulo de efectivamente este tema, usualmente conocido como el registro de accionistas. Hoy nuestros tres invitados, efectivamente con una ampliación en lo que nos decía Lauri, tendremos la oportunidad entonces de interactuar y entrar más en detalles, y efectivamente a ver un poquito más esta experiencia de ese registro de accionistas que tuvimos durante el año pasado, y un poquito de historia. Pero bueno, no nos vamos a adelantar mucho. ¿Y qué más tenemos por ahí? Recordarles también toda la agenda de capacitaciones que tenemos siempre disponibles. Nosotros durante todo el año recurrentemente estamos capacitándolos, buscando actividades, sea por medio de webinars, sea por medio de cursos, sea por medio de capacitaciones dirigidas a las empresas específicamente. Siempre es importante capacitarse, y nosotros estamos de la mano con ustedes, los profesionales, para ayudarlos en este tema. Bien, estamos en Huella CPA y efectivamente teníamos una especie de... Una trivia. Una trivia, y si me gusta y el programa me gusta, dale like. Y por eso, entonces... Hoy traemos al ganador. Y entonces, ¿quién es? No, todavía no lo digamos, todavía no. Huella CPA, marcando un futuro. Efectivamente, si usted le gustan los temas que estamos nosotros tratando acá, efectivamente, háganos llegar sus comentarios. O bien, cómo lo han hecho, efectivamente, de qué temas desean que hablemos. Casualmente el tema de hoy dice, bueno, ¿cuándo van a hablar del registro de accionistas? Aquí estamos en Huella CPA con el tema del registro de accionistas, y estaremos dentro de un ratito platicando. ¿Y ese ganador es? Don Cristian Mora. Él es el ganador. Se gana 2 módulos de nuestro programa de especialización técnica en gestión tributaria. Puede comunicarse con nosotros, de igual forma nosotros haremos llegarle este mensaje para que pueda disponer de las fechas y por supuesto se matricule también en estos cursos y aproveche su premio. Excelente, felicitaciones a don Cristian. Y ustedes no se queden sin un premio. Por cierto, efectivamente, tenemos noticias muy buenas para los contadores públicos autorizados. Ese material que nosotros no nos podemos dejar pasar de alto, que nos sirve de mucha referencia constante y máximo en los temas tributarios que han estado en constante cambio. Próximamente, ya casi le estamos informando.
Yo creo que este próximo miércoles ya yo estaría informándoles de ese tema. Si es que efectivamente por ahí Mauricio nos dice, no, se adelante antes. Pero bueno, muy bien, Lauri. Continuamos, ¿no? Claro que sí. Nos dejamos con Huellas CPA. Nos dejamos con Huellas CPA. Ya regresamos. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, desde 1947, atiende las necesidades profesionales de todos sus miembros y se mantiene firme en su afán por el progreso del país. Por estos pasillos han transcurrido más de 7 décadas matriculadas con la seriedad, el compromiso y el buen ejercicio de la contaduría pública costarricense. Y estamos afiliados a organizaciones mundiales que observan las normas profesionales de alta calidad y promover el progreso de la ciencia contable y afines. Los más de 7.000 profesionales que lo conforman conservan su afán por el desarrollo de todos los sectores productivos y de servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y estamos para acompañar en su trabajo y crecimiento a quienes labran la tierra, a quienes trabajan el ganado, a quienes dependen del mar, a quienes recogen y producen el granito de oro de esta tierra, a quienes tienen la responsabilidad de abastecer un país, a la mujer emprendedora que no se rinde por sus sueños, pero también a los medianos y grandes empresarios, al sector público, turístico, financiero, a las fuertes cadenas productivas y a todos los agentes de la producción nacional. La coyuntura actual y la transformación digital exigen al CPA ser un profesional aún más competente, con altos estándares de formación de clase mundial. Los contadores públicos autorizados somos los únicos profesionales en contaduría que contamos con fe pública. Entre los servicios que desempeña un CPA son auditorías externas, preparación o certificación de toda clase de estados financieros y contables, peritajes contables, verificación de transacciones financieras o de libros, auditor interno, docente, consultor, asesor fiscal y financiero, generando credibilidad y confianza en la información financiera. Los CPA nos comprometemos en velar por los principios de experiencia, transparencia, independencia, credibilidad y constante actualización profesional. Si lo hemos hecho durante más de 70 años, ahora más que nunca estamos comprometidos con el desarrollo de su empresa, de su proyecto y del país. Consulte a su CPA o a su firma de contadores públicos autorizados debidamente inscritos, quienes formamos el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional, siempre al servicio de la sociedad nacional e internacional. Las limitadas fuentes de agua hacen que este recurso sea uno de los más preciados del planeta. Es por esto que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica emite las siguientes técnicas para que usted ahorre agua. Ahorrar agua es responsabilidad de todos y esto colabora con la protección de los ecosistemas naturales. En el Colegio de Contadores Públicos nos preocupamos por los océanos, arroyos y lagos, que son el alma de tantos ecosistemas locales y que actualmente son utilizados en la mayoría de los casos como vertederos, dañando todo lo que depende de estas fuentes de agua. Y para destacar la importancia del agua, es importante conocer los siguientes datos. El 97% corresponde a agua salada y que no es apta para su consumo. El 3% es agua dulce. De este porcentaje, solamente el 0.5% corresponde a agua disponible para beber. Y el restante 2.5% de agua corresponde a agua que está en glaciares, en la superficie de la Tierra, en el suelo o incluso en la atmósfera. De hecho, una gran parte de esa agua está lo suficientemente contaminada para no poderla consumir.
Entonces, ¿qué hacer para ahorrar agua? Desde el Colegio de Contadores Públicos le ayudaremos con los siguientes consejos para el ahorro en su empresa, hogar o negocio. Ser consciente de su uso. Cerrar todos los tubos cuando no estemos utilizando el agua, como al lavarnos los dientes o lavar los platos después de comer. Utilizar reductores de caudal. Comprar electrodomésticos eficientes y amigables con el ambiente. Y regar las plantas por la noche. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica les insta a ayudar y mejorar al medio ambiente, practicando el consumo responsable del agua. Con esto, no solamente contribuye a ayudar al medio ambiente, sino también obtiene múltiples beneficios por adoptar estas medidas. Tome nota. Bueno, muy buenas tardes, de vuelta acá en Huellas CPA, marcando un futuro, y hoy con este gran tema que efectivamente ustedes nos solicitaban en relación con el registro, transparencia y beneficiarios finales, usualmente que conocemos como el registro de accionistas. Y para ello nos va a acompañar don Román Chavarría Campos, que es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, don Luis Gustavo Vargas del Banco Central de Costa Rica y don Douglas Sanabria Navarro, Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. Muy buenas tardes, ¿cómo están, señores? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Guillermo. Bienvenidos a Huella CPA. Muchas gracias efectivamente por compartir este ratito acá en nuestro programa. Y voy a empezar con don Román Chavarría Campos. Efectivamente, desde el punto de vista de la ICD, este esfuerzo que se ha hecho con estas normas de índole internacional, ¿cuál es la perspectiva que ha tenido el ICD con esto del registro de accionistas? Bueno, muchas gracias, don Guillermo, por la invitación. En el antecedente de esto, es importante mencionar los resultados de la evaluación del país frente al Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un estándar internacional de cumplimiento sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El país sacó calificaciones por debajo del umbral mínimo esperable, y algunas de las leyes que le hacían falta o el marco regulatorio que le hacía falta al país, de acuerdo a estas 40 recomendaciones del GAFI, se establecía el tema del régimen de transparencia de las personas jurídicas, incluyendo las estructuras jurídicas que a nivel técnico del GAFI son los fideicomisos. Esto generó que el país estuviera en un riesgo inminente de entrar a la lista gris de países no cooperantes, y esto tiene sus sanciones y repercusiones a todo nivel. Es bastante complicado el tema, es un tema muy técnico, pero bueno, se dieron pasos acertados para aprobar la ley en su momento, y otras leyes también. Se reforzó el tipo penal de financiamiento al terrorismo, y también se incluyeron otras categorías de sujetos obligados en prevención de lavado, y eso permitió hacer entender al organismo que el país iba por un norte adecuado y que estaba asumiendo el compromiso al más alto nivel político, con lo cual resultó en que se reconocieran los esfuerzos y se evitaran el ingreso a la lista gris, que hubiera perjudicado desde muchas aristas al país y su imagen. Bien, desde el punto de vista de la experiencia del Banco Central de Costa Rica, ¿cuál ha sido esa experiencia en el tema que efectivamente me imagino que produjo muchas consultas, cómo usar la plataforma, que a veces no tenía contacto, o inclusive la experiencia de la firma digital? Sí, buenas tardes, don Guillermo, compañeros. Efectivamente, en el caso del Banco Central, por mandato legal, se dispuso que el banco desarrollara el sistema que se llama registro de accionistas, o que se denomina registro de accionistas. Es importante resaltar esto porque la función que tiene el Banco Central en este proceso es el desarrollo de todos los aspectos tecnológicos que tienen que ver con el desarrollo del sistema. Cuando se implementó el sistema, cuando se empezaron a hacer las primeras declaraciones,
de los obligados, hubo una gran cantidad de consultas y aspectos de índole tecnológico que tuvieron que superarse. Uno de ellos, el más relevante, y es importante hacer mención ahora, que desde el punto de vista de casi no escucho lo que él dice. De la formalidad que tiene que hacerse en la declaración, es que todos los sujetos obligados, sus representantes legales o quienes vayan a hacer la declaración, tienen necesariamente que contar con el dispositivo de firma digital. Esto ha hecho que haya un incremento importante en la firma digital en el país, porque es un requisito fundamental y condicionante para que se pueda hacer el registro o la declaración en el registro de transparencia. Y el pasado 4 de marzo se publica en la Gaceta la ampliación de la resolución conjunta y ahí con la participación del ICD y del Ministerio de Hacienda. Esa ampliación es la segunda parte, don Román, en relación con el tema de los fideicomisos. ¿Falta algo que agregar para que efectivamente estemos alineados? Sí, claro. Vamos a ver, las personas jurídicas, de acuerdo al marco legal y a este estándar internacional, ¿verdad?, que se establece, divide en cuatro tipos de sujetos obligados o personas jurídicas, que es en realidad las sociedades y sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Por otra parte están las fideicomisos, otra categoría que es susceptible y considerada de muy alto riesgo sobre temas de financiamiento del terrorismo, especialmente, igual, no sin perjuicio de lavado de dinero, las organizaciones sin fines de lucro. Y en último, y el cuarto punto serían los administradores de recursos de terceros, que también son sujetos obligados que reciben una supervisión por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Estas son las cuatro categorías de sujetos obligados y en ese mismo orden es como se está desarrollando o se ha venido desarrollando el proceso del sistema y también las etapas de declaración de los diferentes sujetos obligados. Gracias, don Román. Don Douglas, la experiencia de lo que esperábamos, ¿cuántas empresas efectivamente participaron para elaborar esa declaración de los accionistas? ¿Se esperaba que efectivamente fuera el 100% o se alcanzó un porcentaje muy razonable? Muy buenas tardes, don Guillermo. Primero que todo, gracias por el espacio. En realidad, para el Ministerio de Hacienda y las instituciones involucradas ha sido pues un reto bastante importante, ¿verdad? Hacer que las personas jurídicas cumplan voluntariamente. Ha sido muy positivo en realidad la respuesta de las personas jurídicas que tenían que presentar su declaración ordinaria en el 2019, alcanzando al mes de enero aproximadamente un 90% de cumplimiento, lo cual es muy relevante, ¿verdad? Muy positivo. Pues siempre habrán personas jurídicas que por una u otra razón no pudieron cumplir, otras están en algún proceso, qué sé yo, tal vez de disolución, tendrán sus razones, pero sin embargo el porcentaje fue bastante elevado a lo que esperábamos en realidad. Excelente. Y tal vez ahí tenemos, repasemos un poquito de esto, no sé, interactuamos entre ustedes tres. Efectivamente, repasemos un poquito la historia de este registro de los accionistas, el inicio, un poco los decretos, las fases que teníamos que declarar en enero, luego la ampliación que se hizo para el mes de abril y efectivamente qué ocurrió en ese interín. No sé si empieza don Román para ubicarnos un poquito en ese contexto de historia. Y probablemente don Douglas, un poco ahí, que usted nos trae algunas diapositivas que desea interactuar también con los que nos están acompañando en Huella CPA. Y a todos ustedes, los que nos están sintonizando en Huella CPA, efectivamente les invitamos a realizar sus primeras consultas. Nótese de que efectivamente la declaración de los accionistas tiene que hacerse en este mes de abril. Este 4 de marzo se publicó la segunda fase, que es lo que nos estaba comentando don Román,
pero que efectivamente estaría prevista a entregarse no más tarde de junio 2021. Pero también en esta publicación del 4 de marzo, que muy probablemente Douglas nos va a compartir un poquito, hay otros cambios, perspectivas, el asunto de empresas, fusiones de empresas. Y alguna pregunta que nos habían hecho por adelantado, que algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa con las sociedades inactivas? Bueno, ahí don Douglas nos va a comentar un poquito de eso. Aquí no se trata de sociedades inactivas, sino sociedades jurídicas debidamente registradas en el registro. Bien, no sé si quién nos acompaña en este primer preámbulo de un poquito de esa historia, don Román o don Douglas. Bueno, sí, quizá don Guillermo, voy a dar un vistazo del contexto inicial y tal vez luego le paso a Douglas la palabra para que haga referencia digamos, a ese antecedente de ley, reglamento, resoluciones conjuntas, un poco toda esa parte legal. En el 2015 fue acongojante, esa es la descripción, tener que estar frente a evaluadores internacionales de la categoría de Estados Unidos, Francia, Brasil y otros que fueron bastante estrictos, ¿verdad?, en pedir cuentas, cómo estaba cumpliendo el país, todo el régimen de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cuando en realidad no teníamos una ley para hacer referencia al cumplimiento de estos rubros, ¿verdad?, que es una parte de toda esa estructura integral de cumplimiento. Entonces, es una situación en la cual hay que sortear, ¿verdad?, de cierta manera algunos elementos del proceso de evaluación, y digamos que los señalamientos a los que me refiero estrictos que le hacen al país, bueno, son relativos a que un país entiende que entra un proceso de evaluación con estos marcos legales ya debidamente aprobados. Con el caso de Costa Rica, y bueno, muchos otros países no lo tenían y fueron viendo la experiencia del país, tal vez la calidad de las sanciones o de las repercusiones por su incumplimiento, y fueron tomando conciencia, ¿verdad?, a costillas o a costas de Costa Rica. Uno de los problemas que se señalaba ahí es, digamos, el control que tiene que haber sobre la transparencia de la información de las personas jurídicas, y el problema que no había información actualizada, porque en el Registro Nacional se crea una sociedad y la información queda fija, no hay una obligación de actualizar esa información ni de reportar cambios en la estructura, con lo cual genera un ambiente de opacidad en este régimen, porque muchos cambios que se dan en libros no son reportados en los registros formales publicitados en el Registro Nacional, y que eso desencadena una serie de observaciones también relacionadas a las limitaciones que tienen las autoridades del orden en investigar delitos de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, porque estarían investigando con información o fuentes ya totalmente vencidas o desactualizadas. Luego, también el problema que había sobre el constante y poco accesible libro de accionistas, ¿verdad?, porque siempre se aduce a que se extravió, se perdió. Entonces, a la hora de buscar esa información actualizada, por no estar en los registros formales publicitados, se constituía también para las autoridades una barrera. También en ese momento se estaba dando una secuencia de noticias, casualmente con el proceso de evaluación, relacionadas a Costa Rica como un paraíso de creación de personas jurídicas, entonces donde se estaban revelando informaciones que estos tipos de personas jurídicas se llegaban a vender hasta por $10,000 a extranjeros que aparecían con cuentas bancarias en Suiza con miles de millones de dólares, con esas estructuras de papel o de mascarón de batalla creadas en el país. Entonces estábamos siendo blanco de una serie de
de calificativos nefastos, cual si fuéramos un paraíso fiscal. De ahí es donde se genera un informe de evaluación mutua que tiene bastantes repercusiones sobre la imagen del país y que por dicha se tomó la decisión acertada desde todo el apoyo técnico y político al más alto nivel del país, también legislativo, para poder aprobar estas normas que lo que buscaban era no solo atender el estándar internacional, sino atender una realidad delictiva del país que estaba haciendo un uso abusivo y desnaturalizado totalmente de las personas jurídicas. Esto es mi parte y tal vez a partir de ahí fue cuando ya se comenzó la creación de la ley, la sanción de la ley y el reglamento, que le dejo tal vez la palabra a Douglas para hacer referencia un poco a estos elementos. Gracias, Román. Sí, en efecto, bueno, también de parte, digamos, de la OCDE y el Foro Global, sabemos que el Gafi tiene ya mucho camino recorrido, entonces lo que ha sido Foro Global ha sido adoptar, digamos, muchas de los mecanismos y las estrategias que ya tiene Gafi, muchas de estas regulaciones para reforzar, pero con el enfoque tributario, ¿verdad? Lo que sería combatir la evasión fiscal, facilitar este tipo de información de carácter fiscal con otros países con los cuales se tengan convenios formalmente suscritos, entre otras cosas. Eso es lo que le da relevancia, digamos, a esta herramienta, a este registro digitalizado de beneficiarios finales, porque no es únicamente un registro de accionistas, sino que va más allá. La idea es llegar hasta la persona que al final tiene control efectivo sobre algún vehículo jurídico, llámese personas jurídicas, comisos o los obligados que vamos a ir conociendo en esta presentación. Tal vez si me ayudan con las diapositivas que tenía preparadas para darles un repaso un poquito conciso, porque es mucha la información que tenemos que compartirles, pero creo que para eso está la sesión del día 6 de abril, con todos los colegiados de ustedes, así es, Douglas. Vamos a aprovechar, efectivamente estamos haciendo un preámbulo para que efectivamente los que nos están siguiendo en el programa de Huella CPA tengan entendido de que probablemente hayan inquietudes que no vamos a poder cubrir ya, pero este 6 de abril a las 2 de la tarde, casualmente con la participación de los que nos están acompañando, ampliaremos efectivamente estas inquietudes. Y aprovechando, Douglas, antes de que entre con la presentación en específico, una de las preguntas que dice, bueno, ¿qué es llegar hasta el beneficiario final? Porque al inicio se dio mucha duda de ese 15% que se hablaba en referencia, entendiéndose entonces, bueno, el 15% era de una empresa jurídica propiamente. Román casualmente hacía entrever la importancia de que todos los niveles estuvieran lo más detallados posibles para combatir efectivamente elementos de mal manejo y en el cual este registro viene a digitalizar y a poner la perspectiva de control. ¿A qué se refiere entonces con el registro, el beneficiario final? Claro, gracias. Ahí en realidad, pues siempre, cuando surge una nueva obligación de carácter formal, ¿verdad?, en tributación, siempre hay lógicamente dudas que quedan ahí en el aire, pues la idea es irlas resolviendo a través de publicaciones que hacemos en la página web, en redes sociales, pero bueno, tratamos de abarcar lo máximo posible. Para eso justamente son este tipo de charlas, para terminar de redondear la idea y sacar la mayor cantidad de consultas. Con relación al tema de la participación sustantiva, el porcentaje o el parámetro de 15%, en realidad eso ha sido pues motivo de varias interpretaciones. Sin embargo, nosotros ya hemos dado pues la postura oficial, eso está en la página web de las instituciones que están involucradas en el proyecto RTBF. Primero es importante aclarar que se deben declarar el 100% de los socios o de los titulares de las participaciones de cada persona jurídica y no únicamente aquellos que tengan más de 15. Eso ha sido pues una interpretación errónea que se ha dado, que se tiene que únicamente reportar a aquellos que tienen más de 15, pero no, en realidad la participación sustantiva, como lo define el reglamento, como se reitera en la resolución conjunta, bueno, varias resoluciones conjuntas que han salido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, la participación sustantiva tiene otros efectos, es únicamente para determinar quién es beneficiario final
por definición, o sea, quien tiene más o quien tiene un porcentaje representativo del capital social de la persona jurídica, es decir, quien tiene más de 15% se considera beneficiario final por definición, porque así está en la normativa vigente. Y también para efectos de las declaraciones de socios jurídicos extranjeros. Pero ya eso vamos a profundizar porque sí es un tema un poquito más complejo en la charla del 6, si Dios lo permite. Entonces, bueno, si gustan, empezamos con para repasar un poquito lo que es la normativa vigente y cómo ha sido, digamos, en el transcurso desde que inició la declaración al momento en que estamos hoy en día. La ley 94/16 se promulgó en 2016, llama Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, y en realidad nos interesa el capítulo 2, que es el que implementa pues la obligación, ¿verdad?, de hacer este registro digitalizado, donde le establece la responsabilidad al banco de elaborar un sistema para poder capturar toda esa información de las personas jurídicas, de sus socios, de sus beneficiarios finales, que es al final de cuentas lo que nos interesa, ¿verdad? Aunado a esto, se publicó, el decreto 41040, que es justamente el reglamento del registro de transparencia. Y ya, como digamos, lo que se conoce como, por decirlo así, la letra menuda, ya el cómo realizarlo, el procedimiento, eso está establecido, según reglamento que lo indica, en la resolución conjunta de alcance general, la que participa el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Y bueno, ahí tenemos que actualmente está vigente la declaración DGT-ICD 06-2020, la cual, bueno, se publicó el 30 de marzo del 2020. Esta se mantiene vigente, no obstante, pues ha sufrido 2 reformas. Una viene sí a reformar, la otra viene más que todo a complementar y a aclarar. El 13 de agosto del 2020 se publicó la resolución 19, la cual, como les digo, esa sí viene a reformar algunos artículos de la resolución anterior, la 06, pero sin embargo no la deroga. Es únicamente hacer algunos cambios, algunas reformas, y recientemente, a inicios de este mes justamente, se publicó la resolución 12/2021, la cual viene a incorporar, viene a adicionar ya el capítulo de fideicomisos, con lo cual ya se hace oficialmente obligatorio que ellos declaren en este año pues, su declaración en el registro de transparencia. Bien, don Douglas nos estaba haciendo un repaso efectivamente del proceso que ha seguido el registro de accionistas, en el cual están siendo vigentes, y teniendo en cuenta que a las preguntas que nos están diciendo, ¿cuándo tengo que declarar el registro de accionistas? A partir de este mes es el tope final, es decir, hasta el 30 de abril máximamente van a tener que presentarse las declaraciones respectivas. Solamente de las empresas nuevas, no, de todo aquello que se refiere a una modificación, efectivamente también tiene que presentarse ante esta declaración. Vamos con Douglas de vuelta, ahí lo tenemos en pantalla, creo yo que lo tenemos ahí. Douglas, estás ahí al aire, ¿verdad? Sí, correcto, me escuchan, sí. A ver, Douglas, si me permitís un segundo. Adelante. Es muy importante, en virtud de las reformas que ha sufrido la resolución conjunta, que en la página de la Procuraduría General de la República ya pueden encontrar la resolución que integra todas las modificaciones que ha tenido. Entonces es importante para una mejor guía de los profesionales que en la página de la Procuraduría pidan o busquen la resolución conjunta 06. Ahí en esa ya están integradas todas las reformas que han habido hasta ahora. Don Gustavo, aprovechando que efectivamente y aprovechando los medios, ¿nos podría usted indicar exactamente la dirección donde pueden ubicar este material? Sí, yo les paso el enlace ahorita mismo. Ok, gracias. Y entonces lo ponemos en nuestro Facebook Live para que ustedes lo encuentren y puedan efectivamente hacer referencia. Adelante, Douglas, continuemos entonces con lo que usted nos estaba presentando. Gracias. Con el tema de la normativa ya conversé. Vamos a ver la siguiente filmina. Los sujetos obligados. También es importante aclarar qué tipos de personas jurídicas o cuáles estamos considerando como obligados a hacer la declaración. Incluso
bueno, desde la declaración ordinaria de 2019. Tenemos las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, sociedades en nombre colectivo, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades civiles, sociedades profesionales y las sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional. Esta última pues también se ha prestado para muchas interpretaciones, pero en realidad desde un inicio están obligadas a declarar en el registro digitalizado. Y bueno, el requisito... Douglas, voy a aprovechar que estamos casualmente con esto para poder interactuar con algunas consultas que efectivamente nos están haciendo en el Facebook Live. Gracias Ingrid por su consulta, Ingrid Rodríguez. ¿Quiénes la presentan? Bueno, es lo que estaba indicándonos Douglas. ¿Por qué se dice, ella manifiesta, por qué se dice que solo las sociedades nuevas, pero las que realizaron el trámite en el año 2019 no deben presentar nuevamente el registro, excepto si varió el patrimonio? ¿Esto es cierto? No, vamos a ver, en realidad las que presentaron 2019 deben volver a presentar ahora en abril 2021, eso es así. Lo que sucedió es que la declaración 2020, por decirlo así, ninguna persona jurídica la presentó, basta con haber presentado la 2019. Esa es una de las aclaraciones que se hacen en la resolución del año pasado, en donde únicamente, digamos, se presenta el periodo 2019 y automáticamente el sistema va a reconocer esa declaración como válida para 2020. Ahora lo que corresponde es que en el 2021 presenten la declaración ordinaria del periodo 2021, independientemente de si no han tenido modificación, si han habido cambios en sus propietarios de acciones o si han tenido incrementos en el capital social, con beneficiarios finales, etcétera. Siempre deben presentarla todos los años en el mes de abril, correcto. Más adelante vamos a ampliar un poquito en las diapositivas sobre ese tema. El requisito para personas jurídicas es únicamente que tengan plazo social vigente ante el Registro Nacional. Y por aquí pues me estoy refiriendo un poquito a la consulta que me hicieron inicialmente de si las activas o las inactivas, cuáles son las que declaran. En realidad la normativa indica las personas jurídicas que tengan plazo social vigente, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional. No hace excepción con respecto a si son activas, inactivas, si ejercen alguna actividad económica o si son únicamente, por decirte un ejemplo, de tenencia de bienes, no. Todas tienen que declarar, el único requisito es ese, que estén inscritas en el Registro Nacional y que tengan plazo social vigente. Y adelantamos para ver el segundo obligado, que serían los fideicomisos. Con el tema de los fideicomisos sí se incorpora la obligación a partir de esta resolución que salió publicada a inicios de este mes y nos indica que más bien estamos en la diapositiva anterior, si me hace el favor. Correcto, en esa. Para fideicomisos, bueno, o cualquier otra denominación que se le conozca, porque en el mundo se utilizan diversas denominaciones y tal vez el nombre del fideicomiso pues sea más apegado a otras latitudes o se le llame de otra forma, ¿verdad? Pero en realidad fideicomiso es todo contrato privado de tipo fideicomiso, nacional o extranjero, que realice actividad en el país debe presentar la declaración. Eso se incorpora, como les digo ahora, con la resolución de marzo y les establece esa obligación para que la realicen por esta única vez en el mes de junio. Todos los obligados deben presentar en abril, pero hay un transitorio ahí que nos indica que en el caso de fideicomisos estarían presentando en el mes de junio por este año únicamente. Un requisito muy importante, que de previo tienen que obtener cédula jurídica ante el Registro Nacional, porque sabemos que muchos fideicomisos se mantienen en temas privados y por su característica tal vez no requería obtener una cédula jurídica, pero esta resolución sí les establece esa necesidad de tener una cédula jurídica de previo a hacer la declaración en el RTV. Douglas, tal vez para hacer un comercial ahí, claro. Perdón, parte de los señalamientos que se le hacen al país es tener una figura tan abierta como el fideicomiso, que genera opacidad y que se demostró que muchas veces estaba siendo utilizada de manera abusiva. Hay países en que el fideicomiso solamente lo hacen los bancos o lo aperturan los bancos, instituciones financieras que aplican una debida diligencia del cliente, donde recaudan la información hasta donde se tiene sobre las partes, el objeto del contrato. Pero aquí se le da un uso muy abierto
Entonces, parte de las discusiones en las mesas de evaluación era plantear esos señalamientos de que en Costa Rica el fideicomiso era una figura tan abierta que esa intransparencia era totalmente una brecha para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, todo lo que era administración patrimonial o administración de recursos, con lo cual fue señalado muy drásticamente al país. Eso es lo que quería resaltar sobre este punto. No, perfecto. En realidad, sí, un fideicomiso es prácticamente un contrato hecho a la medida, ¿verdad? Cortado así, a la medida, entonces se puede prestar para muchas situaciones que no están tan apegadas a la legalidad, ¿verdad? Pero, bueno, también tenemos los otros grupos obligados, que son las organizaciones sin fines de lucro, y un último grupo que serían los administradores de recursos de terceros. Este sistema se ha venido implementando por parte del banco y las instituciones que estamos participando de una forma incremental por etapas. No se podía salir de un arranque con todos los obligados por diversas situaciones técnicas, algunas limitaciones de registro, digamos, en el sentido de que no todos los obligados estaban en una única base de datos, en un único registro centralizado. Entonces hemos tenido que ir poco a poco viendo cuáles son las que se pueden ir cubriendo de una forma satisfactoria, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente, por favor. Este tema es bastante importante, es ver quiénes son los encargados de pues, hacer el suministro de información y hacer la declaración propiamente. Para personas jurídicas, pues ya creo que es bastante dominado el tema, ya todos saben que es aquella persona que tenga la representación extrajudicial de la persona jurídica quien puede acceder al sistema y hacer la declaración de todos sus participantes, del capital social y de los beneficiarios finales, ¿verdad? Pero en el caso de los fideicomisos sí es importante aclararlo porque esto apenas se viene a establecer. Sería a través del fiduciario del fideicomiso, como administrador propiamente del fideicomiso, es la persona encargada de realizar el suministro de información, de ingresar al sistema, suscribirse a Central Directo, posteriormente inscribirse en la plataforma RTBF y brindar la información al sistema. No obstante, pues existe o tenemos una alternativa para los casos en que la persona representante legal de las personas jurídicas, o en el caso que el fiduciario del fideicomiso, por alguna situación no pueda él directamente hacer la declaración, pues entonces se puede designar a que llamamos a un autorizado en el sistema, a través de una autorización, o bien un apoderado, que al final de cuentas viene siendo a través de un poder que se le permite hacer la declaración. Para eso se requiere un paso preliminar, que es presentarse ante un notario público para que esta persona haga la autorización en el sistema, y ya una vez la autorización acreditada en el sistema, ya ese autorizado puede ingresar y en representación valga la redundancia, del representante legal o del fiduciario, pues ya ingresar a hacer la declaración como tal. Douglas, aprovechando de vuelta acá, y no sé si don Román o don Luis, y conjuntamente con usted, repasemos ese proceso porque aquí también vamos a tener la experiencia de empresas nuevas que muy probablemente se integran en el periodo correspondiente y van a necesitar un poco de ayuda a pesar de que ya muy probablemente, como usted bien señalaba, tienen cierta experiencia. En el entendido del notario, el papel de ese notario le releva la responsabilidad del representante legal. A esa pregunta muy probablemente ustedes también vayan a decir que no, pero en efecto le damos esta facilidad al notario, él puede hacer en nombre de esa sociedad los cambios o hacer la declaración o qué otros pasos también tiene que hacer esa nueva empresa para realizar este proceso. Bueno, el papel del notario es un papel, en el caso de personas jurídicas, es un papel opcional. En el caso que el representante legal propiamente de la persona jurídica no puede realizar el suministro o prefiera delegarlo en un tercero, o el caso que no tenga firma digital, o se me ocurre que es una persona pues, muy atareada que tal vez reside en el extranjero y por una u otra razón prefiere delegarlo en un tercero que él autorice, ¿verdad? Con su consentimiento, lógicamente. Entonces, ahí es donde entra el papel del notario. El representante legal debe acudir ante el notario para autorizar a esa persona. Pero esa autorización se hace, bueno, puede ser a través de un poder especial
para lo cual, como les indicaba, el notario debe ingresar a la plataforma RTBF, ingresar los datos de esa persona que se está autorizando, para que posteriormente a este trámite, pues ya ese autorizado pueda, con su firma digital también, ingresar y brindar la información. Pero en el caso de personas jurídicas es algo opcional, es una alternativa. A diferencia de los fideicomisos, que ya casi les voy a indicar el paso a paso, que tenemos en una firmina por acá. Tal vez, Douglas, un paréntesis ahí. Es importante que no solo para los nuevos sujetos obligados o las sociedades de reciente constitución, o sea, eso aplica para todos los obligados que tienen que hacer el registro ahora en abril. Entonces es importante tener claro que primero tiene que tener firma digital. El representante legal o el autorizado tiene que tener firma digital. La declaración la puede hacer el representante legal en forma directa. Si por X o Y razón el representante legal no quisiera hacer la declaración, él podría, por medio de un poder ante un notario público, autorizar a un tercero para que llene haga la declaración. Es ahí cuando se requiere, digámosle, la participación del notario. Pero si el representante legal quisiera hacer la declaración, no tendría ningún problema para hacerlo. Varía un poco en el caso de los fideicomisos, que lo va a mencionar Douglas, pero desde el punto de vista de las personas jurídicas, tendrían que aplicar el mismo mecanismo tal y como está hasta ahorita. Gracias, Douglas. Correcto, sí, como muy bien lo menciona Gustavo, el tema del notario es opcional en el caso de personas jurídicas, ¿verdad? Y es justamente lo que viene en la siguiente diapositiva. Y también, como le indicaba Gustavo, y ya es conocido, digamos, toda persona que interactúe con el registro de transparencia requiere de un certificado, pues, de firma digital. Es la única forma de que pueda autenticarse en el sistema, de que el sistema valide en tiempo real que la persona que está logueándose en realidad es esa persona, ¿verdad? Y no hay pues, suplantación de identidad u otras situaciones. Entonces, como les indicaba, para personas jurídicas, si es el representante legal quien va a realizar el trámite, que es lo más expedito, lo más fácil y ágil, primero que todo, pues debe, como ya indiqué, tener firma digital. Segundo, de descargar y activar el firmador del Banco Central, lo cual lo descarga desde la página de soporte firma digital de Banco Central. Suscribirse en el portal Central Directo, inscribirse posteriormente ya lo que es en la herramienta, el registro de transparencia, y antes de hacer la declaración, el sistema sí le va a solicitar que registre un correo para notificaciones, porque va a ser el medio oficial con el cual se estaría comunicando cualquier situación relativa al registro de transparencia propiamente. Ahora sí, podría pues agregar, completar una nueva declaración y se finaliza con la firma de la declaración jurada, ¿sí? Y el envío justamente de la declaración. Esto quiero aclararlo porque ha sucedido que hay personas que cumplen el paso 2 y 3 y el sistema les emite pues un comprobante al correo, pero únicamente lo que les está diciendo es que cumplió con el paso de suscribirse a Central Directo o de inscribirse a la herramienta, pero nunca les indica que ha completado la declaración. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Incluso, por eso el último paso dice revisar el comprobante de envío. Después de firmar la declaración jurada y enviar la declaración como tal, el sistema le va a remitir a su correo electrónico un comprobante de que ya la declaración fue enviada. Y ese sería el respaldo para todo usuario de que cumplió con el deber formal de presentar la declaración, ¿verdad? En el caso de fideicomisos, sí hay un paso adicional. Acá el notario público pues tiene un papel muy importante, muy relevante. Y es lo siguiente, bueno, el fideicomiso también tiene como requisito, además de tener el fiduciario firma digital, que debe solicitar cédula jurídica ante el Registro Nacional. Ya lo mencioné antes, pero me gusta reiterarlo para que estemos claros todos. Fideicomisos, primero que todo, debe tener cédula jurídica, que se la haya asignado el Registro Nacional, y posteriormente el fiduciario debe apersonarse ante un notario público para solicitarle que le inscriba al fideicomiso ante Central Directo, ante la plataforma que estamos utilizando para el sistema, ¿verdad? Douglas, tal vez aquí también importante indicar que la particularidad que sea con los fideicomisos es porque no hay en este momento una fuente de información oficial donde uno pueda tomar la información de los fideicomisos. En el caso de las personas jurídicas, el sistema se va al Registro Nacional, verifica la información de las personas jurídicas y la carga en el sistema.
En el caso de los fideicomisos, como no hay un registro único de fideicomisos, entonces se optó, en virtud de la condición de que el notario tiene fe pública, de que sean los notarios, a solicitud de los dueños del fideicomiso, quienes hagan ese registro del fideicomiso en el registro de accionistas. Esto, como les decía, en virtud de que no hay una fuente oficial donde uno o el sistema pueda acudir para verificar la información del registro. Por eso es que se da esa particularidad. Gustavo, también casualmente eso que usted está diciendo fue una de las observaciones que hizo el GAFI al país, que es la falta de un registro específico para los fideicomisos y estructuras jurídicas donde conste no solo las partes, sino la información del contrato. Esto fue una deficiencia marcada y yo he ido poniendo en el chat algunas de las observaciones que se hicieron al país y que viene siendo parte de lo que se está tratando de cerrar en esta brecha de lo que les decía, del uso abusivo de esta figura del fideicomiso. Correcto. Y bueno, como lo indicaban ellos, en realidad es inscribir al fideicomiso, el papel de notario, y además inscribir o indicar quién es el fiduciario, que es súper importante, porque el fiduciario es la persona física que estaría ingresando a hacer el suministro de información. Para los casos en que el fiduciario es una persona jurídica, pues lógicamente sería a través de su representante legal y aplica lo mismo de la representación extrajudicial, que tenga firma digital, etcétera, que ya conocemos o que ya vimos para el caso de personas jurídicas. Pero en fideicomisos, pues sí, es necesario hacer ese paso o ese trámite ante notario público y ya posteriormente, ahora sí, el fiduciario podría ingresar con su firma digital a hacer los pasos que se indican ahí, que sería de igual forma descargar el firmador de Central Directo, suscribirse a la plataforma Central Directo, inscribirse a la herramienta, firmar los acuerdos de uso y ahora sí, registrar un correo para notificaciones, hacer la declaración, firmar esa declaración y la declaración jurada, enviar la declaración y asegurarse que efectivamente haya sido recibida por el sistema, ¿verdad? Para lo cual es el correo de registrar para notificaciones. Perdón, ahí hay una consulta en relación que el fideicomiso requiere también que se incluyan las partes del fideicomitente y el fideicomisario. ¿Esto es correcto? ¿Y de qué manera se interactúa? Me imagino que es en el proceso de ese llenado de la declaración. Exactamente. Ya propiamente en la declaración, una vez superado el tema de la inscripción por parte del notario y el fiduciario, ya llega a hacer la declaración, debe indicar las partes del fideicomiso, en eso consiste en realidad la declaración, además de otra información ahí, pues también relevante como cuándo se constituyó el fideicomiso, la cuantía, cuándo finaliza ese fideicomiso, qué tipo de fideicomiso es, la actividad económica que tiene, etcétera. Pero sí, lo más importante es detallar cuáles son las partes del fideicomiso. Como usted bien lo indicaba, quién es el fiduciario, el cual, si bien se registra por parte del notario, puede ser que hayan varios fiduciarios. Entonces, indicarlos a todos, indicar los fideicomitentes y los fideicomisarios. Porque no sé si tenemos cualquiera en algunas de las partes, diapositivas, creo que esto está en el anexo 2, ¿verdad? De la reciente ampliación que se hizo. Creo que es así. Por favor, ¿ustedes me pueden aclarar eso? Sí, es correcto. El detalle de la información a suministrar o que el sistema captura viene en el anexo 2 de la resolución que se publicó ahora en marzo. Correcto, Guillermo. Ok, entonces, para lo que nos están siguiendo en Huellas CPA Marcando un Futuro, ustedes efectivamente para completar, y recuerden que esto se puede hacer muy sencillo si tengo todos los datos a mano. Y para entrar en este momento a llenar la respectiva declaración, lo recomendable es que en efecto tengamos ese anexo 2, recopilemos previamente la información, le vamos a dar un check a cada uno de esos pasos y cuando estamos listos, efectivamente entonces procedemos para que sea un poco más sencillo en el sistema. Me imagino que efectivamente Luis nos puede decir si encuentra una fase más sencilla, que una vez que la información la tengo a mano, perfectamente se va totalmente al sistema para darle, como decía Douglas, enviar. Luis, ¿un tipo de recomendación sobre esto? No, es nada más para aclarar. En la resolución contiene dos anexos. El anexo 1 es propiamente para las personas jurídicas
y el anexo 2 es para los fideicomisos. Tienen alguna variación básicamente en el tema del preregistro que tendría que hacer el notario, pero lo que tiene que ver con las personas jurídicas es el anexo 1 y efectivamente, teniendo usted toda la información, logrando entrar al sistema, el sistema lo va a llevar de la mano en todo el proceso. Además tiene algunas guías y ayudas que le posibilitan al usuario poder registrar la información. Para esta declaración, que también lo va a mencionar en su momento Douglas, hay un elemento importante. Todas las declaraciones que se hicieron ya en el 2019, si no ha habido ningún cambio ni ninguna modificación, el usuario podría precargarla. ¿Qué significa esto? Que el sistema le va a cargar toda la información que ya tiene registrada y si no ha habido ninguna variación, él nada más le da a aceptar y firma la declaración y con eso termina el proceso. Eso es importante porque no tendría que volver a conseguir toda la información. Pero efectivamente, si tiene toda la información a la mano, no tendría mayor problema en hacer la declaración. Sí, ese es un punto clave que muchas gracias, don Luis, por la aclaración. Douglas, entonces, continuamos con lo de fideicomisos. Correcto. Básicamente ya ahí tienen en pantalla los pasos que deben realizar los fideicomisos y estaremos profundizando un poquito más en la charla del 6 de abril. Quería retomar un poquito lo que comentaba don Gustavo y lo que mencionaba don Guillermo de la facilidad para el usuario. En esta segunda declaración, al menos de personas jurídicas, justamente tenemos esa facilidad o estamos buscando esa agilidad, digamos, en que el usuario pueda presentar su declaración ordinaria 2021. Pero es opcional, digamos, si la persona quiere que se le precargue la información de la declaración anterior, pues lógicamente va a ser más fácil nada más verificar que todos los datos estén correctos. Si no han habido cambios, se manda igual. O bien, si han habido cambios sustanciales, pocos, muchos, pues ya puntualmente el usuario puede entrar y hacer las actualizaciones que correspondan, sin necesidad de empezar a hacer la declaración desde cero. Pueden darse casos en que una persona jurídica tenía 100, 500, no sé, 1000 socios, y bueno, realizar ese suministro de información es bastante voluminoso, quita mucho tiempo. Entonces, la forma más fácil es que precargue la declaración anterior y se ahorre pues bastante de todo ese trabajo y únicamente llegue puntualmente a hacer los cambios que requiera en el sistema, ¿verdad? Es una gran facilidad que se le está brindando a los usuarios en esta vez. Si continuamos, excelente. Por favor. Algunos nos están indicando dónde encontrar el material publicado en la Gaceta. Vamos a agregarlo acá en el Facebook Live. Ya pusimos el link en el chat. Don Luis, don Luis Gustavo, ¿usted nos está comentando sí. algo, perdón? Sí, el link de la resolución ya lo puse en el chat para que lo puedan accesar. Ok. Y en ese link, efectivamente, entonces van a encontrarse estos anexos que estábamos haciendo referencia. El anexo 1, muy importante, entonces, para personas jurídicas. Y la variedad, y todavía con cierto tiempo, nótese que estamos diciendo que es a junio, pero si no tenemos los datos, probablemente es mejor conseguirlos a tiempo y principalmente lo del registro, porque ya hay una pregunta, ¿qué pasa si no logró tener a tiempo el registro? Alguno de ustedes nos puede contestar qué pasa si efectivamente este fideicomiso no puede obtener el número de cédula jurídica. Sí, es condición que tenga el número de cédula asignado. Casualmente ese fue uno de los parámetros que determinó para que hicieran la declaración en junio, de manera que tengan tiempo suficiente como para poder hacer el trámite ante el Registro Nacional. De acuerdo con la información que nos ha dado el Registro Nacional, ellos podrían durar 2 días en el trámite de registro o asignación, perdón, de un número de cédula jurídica. Entonces, estarían en capacidad ellos de poder atender sin mayor problema, digamos, desde ahora hasta junio. El problema sería que la gente espere hasta el final para ir al registro nacional a pedir el número de cédula. Ahí sí tendrían algún problema. Pero si empiezan a gestionar su número de cédula jurídica desde ahora, no tendría ningún problema. Pero sí es condición que lo tengan. Ok, y en el caso de no lograrlo, por supuesto, entonces no va a poder completar su declaración y entraría en la parte que ya hablamos, de la parte de posibles sanciones.
correcto. Ok. Así es. Muy bien, Así entonces es. continuamos con Douglas y vamos interactuando conforme nos van llegando esas inquietudes. Adelante, Douglas. Claro. Bueno, otras novedades que presenta el sistema que Banco Central ha desarrollado en los últimos meses ya están disponibles para los usuarios, además de la precarga para ahora en la declaración 2021. Tenemos lo que tenemos en la siguiente diapositiva, que es conocer quiénes han enviado la declaración. Hay una página, hay un portal público en donde únicamente digitando el número de cédula jurídica podemos conocer si ya se envió, si ya presentó o no presentó la declaración. Pues hay gente que le gusta asegurarse de esto, ¿verdad? Que efectivamente hizo todo el proceso, pero quiere, no sé, quiere estar seguro, asegurarse que efectivamente pues la declaración, el sistema la reconoció y quiere conocer la fecha en que se presentó. Entonces ahí únicamente digitando la cédula jurídica y escogiendo el periodo, que en este caso pues únicamente hay una declaración que se ha presentado, que es la 2019, que vale, como les indicaba antes, vale por 2020. Entonces es la misma, es un solo periodo. Y se marca ahí, se le da a consultar y entonces el sistema te trae de vuelta si esa persona jurídica ya hizo la declaración o pues si no la ha hecho. Estos enlaces están pues lógicamente en la página de Central Directo del Banco Central. Y también tenemos a la derecha pues otra funcionalidad muy novedosa, que es conocer si alguien me está reportando pues a mí o a cualquiera como persona física, ¿verdad? Para lo cual se requiere únicamente el número de identificación. Se ingresa en ese portal, se señala, digamos, qué tipo de identificación tienes, si tienes cédula de identidad, si tienes un DIMEX, si tienes un DIDI, incluso para personas con identificación emitida en el extranjero, también se puede verificar con un pasaporte, por ejemplo, o bien la designación de identificación que hayan utilizado en alguna declaración. Ahí puede investigar si esa persona justamente está siendo reportada. Muy importante, en esta consulta el sistema únicamente le va a indicar si aparece o no aparece reportado. No le puede indicar mayor detalle porque ya estaríamos entrando en un ámbito confidencial, en un ámbito de datos sensibles, ¿verdad? Aquí únicamente es con el número de cédula, el cual es pues un dato público, ¿verdad? Ingresar y conocer si alguien está reportando a esa cédula jurídica, a esa cédula física, perdón, cédula de identidad, si alguien la está reportando o no. Ya si por ejemplo, que ingreso yo, me busco con mi cédula, yo tengo pleno conocimiento que no tengo vínculo con ninguna persona jurídica, pero ingreso a esta consulta y, por ejemplo, me dice que sí, que alguien me reportó, pues, lógicamente para mí va a ser una alerta, ¿verdad? Quiero conocer, indagar, conocer el detalle de quién me está reportando. Entonces ya ahí sí se requiere ingresar a una consulta más especializada, que también está disponible por parte del Banco Central, pero para la cual se requiere firma digital ya para poder ingresar y conocer el detalle de quién te está reportando. Porque también puede darse el caso que, por ejemplo, yo sé que participo en alguna sociedad, tengo algunas acciones, pero quiero conocer si me están reportando con la información correcta. Entonces, dentro de esta consulta que está acá a la derecha, me va a decir que sí, que alguien me está reportando, por ejemplo. Y si quiero conocer el detalle de esa información, ya ahora sí tengo que acceder, pero de previo con mi firma digital, tengo que loguearme en el sistema y ahí ya sí me va a brindar el detalle de quién me está reportando. Y avanzamos y ya esta sería la última para darle el pase a las consultas o los compañeros si quieren ampliar en algún dato. Creo que esta filmina justamente es muy importante para todos los colegiados y las personas que nos están siguiendo. Es justamente como a quién acudir por tópicos, si requieren ¿cómo se llama? Soporte, si requieren ayuda para ver cómo declarar, si tienen alguna duda en particular sobre normativa, si no les está funcionando el firmador, o si la firma digital, no sé dónde la pueden obtener. Aquí vienen varios enlaces, varios puntos de contacto, teléfonos, correos, en donde estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de público para poder atender y solventar esas dudas, ¿verdad? Entonces, tal vez si luego comparten esta filmina o la presentación como tal a los compañeros para que tengan esos datos, creo que es muy valioso para ellos. De mi parte, de momento eso sería y podemos seguir discutiendo y aclarando dudas. Gracias. Estamos en Huella CPA, marcando un futuro, y efectivamente en el Facebook Live puede usted dejar sus consultas en relación con el tema del registro de accionistas en forma resumida. ¿Qué inquietudes tenemos? Bueno, y si efectivamente usted requiere un poco más de detalle, el próximo 6 de abril efectivamente tendremos esta charla en forma ampliada, en el cual podemos interactuar efectivamente con los panelistas
para salir de esas dudas propiamente cuando ya hayamos ingresado y probablemente ya tenga un poquito más de conocimiento ahí, de decir, bueno, aquí se me presentó algo y necesito efectivamente salir de esa duda. Ya estamos con ustedes de regreso. Soy abogada. Yo soy ingeniero químico. Yo soy emprendedora. Yo soy carpintero. Yo soy psicóloga. Yo soy panadero. Yo soy ama de casa. Soy economista y como buen profesional en ciencias económicas sabemos que para reactivar al país debemos trabajar todos juntos, con la responsabilidad que nos ha caracterizado a los costarricenses. Yo soy CPA y me uno a la reactivación económica. En estos tiempos complicados, nuestra profesión toma la batuta para guiar a la población, ayudar a todos los sectores, buscar soluciones en lugar de problemas. Pero, sobre todas las cosas, sumamos con nuestras ideas y con nuestros conocimientos en esta ansiada reactivación económica. Porque no basta con proponer, hay que impulsar los negocios, hay que buscar alternativas, hay que apoyarnos como sociedad y motivar la educación financiera entre todos. Nuestra meta profesional es continuar comprometidos con el progreso del país, con la consigna intacta de generar confianza en la información financiera y fortalecer la cadena de consumo que desarrolla al país. Y todos nosotros, juntos, luchamos día a día para que nuestra Costa Rica siga adelante. Muy bien, estamos de vuelta en Huellas CPA, marcando un futuro, y algunas de estas inquietudes que nos están escribiendo en el Facebook Live. Vamos a ver quién nos ayuda con la respuesta. Bueno, tengo la de Nuria, permítame un segundo. Nuria Zumbado, gracias Nuria. Bueno, pero si hubo cambios, ella se está refiriendo a la declaración anterior, pero si no hubo cambios, se dice que el sistema carga la última y se puede ratificar simplemente. Y me imagino que esto es para dudas o quién nos ayuda. Tal vez sí, la idea ahí sería casualmente que en el proceso de precarga ella pueda revisar la información que en su momento se cargó. Si no tiene ningún cambio, simplemente le da aceptar y firma la declaración. Por eso es que se llama precarga, porque ahí ella va a tener la posibilidad de verificar toda la información que en su momento se cargó. Si no hay cambio, simplemente hace la nueva declaración. Gracias. La siguiente consulta es de don Luis Álvaro Ortega. ¿Un condominio debe de presentar entonces? Bueno, ahí tendríamos que ver cómo está constituido. Ahí, al inicio poníamos, digamos, bajo qué clases de cédulas jurídicas, entonces habría que ver el caso particular. Si está constituido como sociedad anónima, depende de cómo esté constituido. Ahí pusimos los códigos de cédulas jurídicas que deben declarar para que pueda, digamos, responder la pregunta del señor que la hace, la señora. Ok, gracias. Don Vinicio Rojas nos hace la siguiente consulta. El autorizado por notario mediante un poder especial en la declaración del año 2019, ¿queda vigente para este año o se debe hacer un nuevo poder especial? Sí, eso va a variar dependiendo del poder que esté en su momento. O más bien dependiendo de la fecha que se consignó en el poder. Si el poder lo hicieron abierto, no tiene que hacer absolutamente nada. Si le pusieron, por ejemplo, fecha de un año, tendría que volver a hacer ¿cómo se llama? Autorización. El poder por este nuevo periodo, sí, la nueva autorización. Pero eso va a depender de la fecha que consignaron en el poder. Ok, gracias. Don Rodolfo Monge nos dice, las asociaciones, cooperativas, fundaciones,
tienen que hacer esta declaración. Creo que Douglas... Vamos a ver. Sí. Asociaciones, fundaciones, estas entrarían bajo la categoría de organizaciones sin fines de lucro. Efectivamente son un obligado más, pero como les indicábamos al inicio, al ser un sistema incremental por etapas, estarían declarando, estimamos que en el próximo año 2022, pero bueno, eso lo estaríamos comunicando oficialmente en su momento, ¿verdad? Quizá tal vez, Douglas, para ampliar un poco el tema de las organizaciones sin fines de lucro y ver un poco el contexto del por qué están llamadas en esta materia. Bueno, principalmente, de acuerdo a los estándares internacionales, los países tienen que establecer un control sobre flujos financieros y especialmente sobre el tema de financiamiento del terrorismo. Quizá las organizaciones que hay en el país, digamos que el tema de terrorismo muchas veces se dice, bueno, no está tan arraigado en el país, pero han habido elementos o trazas. Hemos tenido circulación de nacionalidades de riesgo con perfiles bélicos y que se han arraigado en el país. Muchas o estas organizaciones que recaudan fondos para fines terroristas o incluso para lavar dinero, por ello tienen una cuota especial de responsabilidad en lo que es la declaración. Y como dice Douglas, todavía eso no se ha desarrollado, sería para el año entrante, pero se establece que las organizaciones sin fines de lucro deban tener adecuadamente registros de sus donantes, especialmente por esa trazabilidad, origen y destino, que son los destinatarios de fines benéficos. Es decir, para evitar o controlar que esos flujos o esos fondos no sean desviados a organizaciones criminales. Entonces sí es muy importante que los representantes o directores de personas jurídicas, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, este tipo, tengan adecuadamente sus registros sobre toda esa trazabilidad de donantes y destinatarios de fines benéficos. Gracias, don Román. Don Daniel Aguilar, muchas gracias por seguirnos en Huella CPA, Marcando un Futuro. Hace la siguiente consulta, bueno, hace un preámbulo y dice lo siguiente. El reglamento publicado en el 2018 establece, abre comillas, que las organizaciones sin fines de lucro deben de reportar el nombre de los donantes y el nombre de los beneficiarios finales. No obliga a incluir los nombres de quienes conforman dicha organización, pero no define el reglamento cómo van a reportar tales organizaciones sin fines de lucro, la lista de sus donantes y sus beneficiarios finales, y para aquellas organizaciones que dedican fuertes sumas de los fondos recibidos para compra de activos, fincas, casas, construcción de nuevos edificios y hasta aviones. ¿A quiénes se considerará como beneficiario final? Si una organización compra una finca que la usan los miembros directivos de la asociación, ¿a quiénes deberá reportarse como beneficiario? Tampoco indica cómo se va a controlar que esa información esté ajustada a la realidad si algunos de ellas llevan a una contabilidad apenas para cumplir. Bueno, quizá puedo explicar un poco lo que es el concepto de beneficiario final, que tal vez no lo hemos remarcado específicamente. Vamos a ver, el tema del beneficiario final se establece como una particularidad en la cual se entiende como aquella persona que es, que por un lado podría estar catalogada en el registro formal de una persona jurídica a través de participaciones o acciones de un umbral mayoritario. Como lo explicamos al inicio a través de Douglas, se dice que se estableció en un umbral de un 15% o más, pero para ello se tiene que hacer todas las sumatorias de participaciones o acciones para determinar en toda la cadena de control de esa persona jurídica
quienes tienen esa participación de umbral mayoritario o participación sustantiva. Pero muchas veces lo que sucede es que cuando se constituyen personas jurídicas en un ámbito de opacidad o con una intención de opacidad, o bueno, no necesariamente opacidad, pero bueno, o sea, normalmente cuando se constituyen bajo ese ámbito, quien puede tener un control de una manera que no se encuentra en los registros formales, sino que pone testaferros intermediando, y esa persona que está detrás de esas, digamos, marionetas o esas cuerdas de marioneta que maneja la persona jurídica o la estructura de personas jurídicas, no está en los registros. Entonces, en una investigación formal de autoridades judiciales o lo que fuera, esa persona no va a aparecer. Entonces, por eso se responsabiliza al administrador cuando no se identifique el beneficiario final o que ese beneficiario final se incluya declarativamente cuando es una persona que no está en los registros formales, que crea esas estructuras. Entonces, desde ahí es donde ese abstracto del beneficiario final es donde debemos entenderlo claramente, que es aquella persona incluso que no estando en los registros formales, podría ser beneficiario de transacciones o titularidad de bienes o operaciones, porque es quien está dando instrucciones, indicando cómo se mueve esa corporación. Entonces se entiende que ese es el beneficiario final. Se apela a la buena fe de manera declarativa. Bueno, es una de las únicas opciones. Eso es como llegar a un banco, por ejemplo, y que una persona abra una cuenta bancaria en nombre de un tercero, porque ese tercero es un delincuente y lo van a identificar en el conozca a su cliente y no le van a querer abrir la cuenta. Entonces, ese tercero que viene a frentear, que es el mascarón o es el testaferro, viene y abre la cuenta y da todos los datos. Pero esa persona declarativamente probablemente no va a hacer referencia a ese tercero que le está dando las instrucciones. No va a estar en esos registros formales. Lo mismo sucede con las personas jurídicas. Entonces, en un proceso judicial, en la aplicación de una sanción, en todas las repercusiones de índole legal que pueda tener esa persona jurídica, o en el otro ejemplo, el propietario de la cuenta bancaria, van a ser a título personal. Entonces, eso es muy importante que se entienda, porque el beneficiario final, digamos, es una figura que pueda estar o no necesariamente en los registros formales de un país. Como complemento a lo que menciona don Román, efectivamente, como mencionaba el contador que hizo la consulta, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, hay un espectro de acción muy amplio. Uno podría encontrar ahí diferentes particularidades que las hacen complejas en algunos casos. Casualmente, uno de los factores que privó para hacer el registro de transparencia en forma escalonada es ir atendiendo de manera ordenada y tratando de poder verificar y validar la información que se va a procesar en el registro. Se determinó que se fuera haciendo primero las personas jurídicas. Ahora estamos ya listos con los fideicomisos y casualmente con el tema de las sin fines de lucro y las fundaciones, como digo, la idea es llegar hasta el beneficiario final. Entonces estamos en un proceso de análisis de entender la figura de este tipo de sociedades y de fundaciones para lograr entender su contexto, su ámbito de acción y poder, vía resolución conjunta, establecer el mecanismo para la declaración que tengan que hacer ellos. En esto hay, y un poco lo apuntaban hace un momento, así como pueden haber donantes, también pueden haber gente que reciba algún beneficio de esas donaciones. Entonces, el espectro de acción puede ser muy, muy complejo. Entonces, en el proceso de análisis, una vez que tengamos el detalle propio de qué es lo que se va a requerir, eso se va a hacer mediante resolución conjunta, como les decía, una vez que hayamos completado el análisis de la figura para poder llegarle hasta
como se ha dicho siempre, el beneficiario final, que es buscar la persona física que recibe directamente los beneficios de este tipo de organizaciones. Y ahora, Gustavo, también acordémonos que unos beneficiarios pueden ser 1, 1000 o 10,000, ¿verdad? Entonces también eso que dice usted, muy atinado, porque digamos, la disponibilidad que tenga el sistema o el módulo de carga de información podría permitir también subir, digamos, archivos con información masiva, digamos, con cargas masivas de información de 5,000 beneficiarios finales, ¿verdad? Entonces, por eso yo al inicio decía que lo más importante en el caso de OSFL, cuando tienen muchos donantes, sobre todo cuando reciben fondos de diferentes fuentes y que tienen muchos destinatarios de fines benéficos, tengan de manera muy ordenada todos esos registros de información. Bien, tenemos esta pregunta ya la hemos respondido, pero creo que Douglas, tal vez podemos reiterar las fechas claves. Catalina Barbosa, le habían comentado a ella que le habían dicho a un abogado que para este año 2021 no se hacía por el asunto de la pandemia y no se tenía que presentar la declaración, pero creo que pertinente que reiteremos las fechas de compromiso que tenemos para lo que es declaraciones de los accionistas. Don Douglas. Correcto. En realidad, para personas jurídicas deben declarar dentro del mes de abril, del 1 al 30 de abril. O sea, sí deben de hacer la declaración correspondiente al periodo 2021, declaración ordinaria. Solo para el caso de fideicomisos, que es el nuevo obligado que está entrando a declarar en este año, hay un transitorio que estableció su periodo de presentación de la declaración para el mes de junio, pero es solo por este año, digamos. Usualmente en los años siguientes todos los obligados estarían declarando en abril. Recordemos que es una declaración anual, todos los años hay que hacerla. Así sea que no hayan habido cambios, ya también conversábamos sobre la facilidad de que ahora el sistema puede precargar los datos de la declaración anterior. Entonces, para facilidad de que lo hagan, porque debe hacerse todos los años justamente, eso sí, es importante recalcarlo. Gracias. Viviana Vargas también nos hacía en relación con algo que ya respondimos, pero agrega lo siguiente. Pueden comentar los plazos, ya lo acabamos de hacer, si se hacen cambios o traspasos de acciones en un mes diferente al mes de abril. Eso es importante que lo aclaremos. ¿Qué pasa si fallece un socio reportado en la declaración? Ok, es muy importante lo que está indicando cuando hay, digamos, que realizar alguna actualización que se dé posterior a que se haya presentado la declaración de abril, ¿verdad? Incluso si una persona jurídica presenta su declaración de abril, qué sé yo, el 10 de abril, por ejemplo, y a los 10 días, a los 5 días o a la semana siguiente tuvo cambios importantes, ¿verdad? En su capital social o ya sean sus socios directamente, está obligado más bien a realizar una declaración, pero de tipo extraordinaria. Eso está definido ya en resolución conjunta, para lo cual, bueno, contaría con un plazo de 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la anotación en el libro registro que deban registrar dicho cambio, ¿verdad? O sea, en el libro de accionistas físicos. Tiene 15 días para reportar esa actualización, en el dado caso que ya haya presentado la ordinaria, ¿verdad? Gracias. Vamos a aprovechar en estos minutos que nos quedan el tema de las fusiones, transformaciones, fusiones por absorción. No sé si nos podemos agregar un pequeño adelanto de lo que efectivamente el 6 de abril ustedes incluirían también dentro de este tema. Claro, con todo gusto. En el tema de transformaciones, fusiones, por ejemplo, vamos a ver, la resolución publicada ahora a inicios de este mes viene justamente a aclarar esos escenarios, porque ya el tema, bueno, de personas jurídicas ya estaba cubierto en la primera resolución. Sin embargo, estos temas consideramos importantes aclararlos mediante este instrumento jurídico, la resolución conjunta. Y bueno, para el caso por ejemplo, de personas jurídicas transformadas, si una persona jurídica se transforma en una sociedad de otra clase, otra especie, se estaría considerando una nueva persona jurídica.
Por lo tanto, debe presentar su declaración ordinaria dentro de los 20 días hábiles siguientes a esa transformación, ¿verdad? Por decirlo así, si una persona jurídica presentó su declaración como sociedad anónima, por ejemplo, dentro del plazo que correspondía, etcétera, pero dentro de unos días o unos meses, siempre dentro del periodo 2021, es decir, antes de abril de 2022, que es la próxima declaración ordinaria, se transforma, pasa de ser 301, por ejemplo, a ser 302, pasa de ser sociedad anónima a ser sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, está cambiando su número de cédula jurídica, que eso es lo que importa. Entonces se considera una nueva persona jurídica y debe presentar su primer declaración ordinaria, aun cuando haya presentado con la cédula anterior la ordinaria, pero es que estamos hablando de personas jurídicas completamente diferentes, ¿verdad? Ese es el tratamiento que se le da, en este caso, pues a las transformadas. A diferencia de cuando una persona jurídica se fusiona con otra. Si tenemos dos personas jurídicas, pues lógicamente distintas, y estas se fusionan en una persona jurídica también distinta, con una numeración distinta, igual esta nueva debe hacer la declaración porque es una nueva, se considera una nueva persona jurídica ante el Registro Nacional. Se está creando apenas, entonces debe presentar su declaración ordinaria dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya inscrito esa fusión ante el Registro Nacional. Un caso distinto es cuando existen ya dos sociedades, personas jurídicas, que ya presentaron su declaración ordinaria y cumplieron con todos los requerimientos, y esas se fusionan prevaleciendo una de las dos anteriores. Ahí lo que debe presentar, que sería una actualización, porque una está absorbiendo a la otra, pero siempre prevalece una. Y si esa que prevalece ya había presentado la declaración ordinaria, lo que corresponde es que presente nada más la actualización, que presente los cambios que sufrió al absorber a la anterior. Entonces sería a través de una declaración, pero de tipo extraordinario, para lo cual tiene 15 días para presentarlo, 15 días hábiles, posteriores a que se dio la fusión y se inscribió como tal, ¿verdad? Creo que con eso aclaro tal vez la consulta. Gracias, Douglas. Tenemos dos preguntas que nos hace María del Carmen Montero, las vamos a juntar. Dice sobre efectivamente dónde están los códigos de las cédulas jurídicas. Bueno, ¿dónde puede conseguir los códigos de las cédulas jurídicas o actualizar las declaraciones? Y la otra que está relacionada, pero que fue contestada hace un rato, ¿en qué quedamos con los condominios con cédula 3109? Okay, sí, en el caso de los condominios que ya tienen asignado, perdón, si está ese condominio registrado en un fideicomiso y ya tiene asignado un número de cédula, necesariamente tendrá que hacer la declaración. La otra pregunta, ¿cuál era? Ah, no, ya recordé. ¿Dónde obtiene la información de las cédulas jurídicas? Esa información la puede buscar en el Registro Nacional. Ellos son los que asignan el número jurídico, número de cédula jurídica, perdón. Bueno, muchas gracias, don Luis Gustavo y don Douglas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy y me imagino que don Román, algunos tips antes de irnos y cada uno, igual en un minuto, Douglas, don Luis Gustavo, don Román. Bueno, básicamente mencionar que la buena decisión de haber aprobado una ley en el país, haber reflejado el compromiso de alto nivel del propio país y las autoridades, han generado una imagen positiva, digamos, ante estos organismos que nos evalúan. Resta por mejorar el cumplimiento, la implementación de estas leyes, porque ya el proceso de evaluación, de la próxima evaluación del país, inicia en el 2023, muy probablemente, o podría trasladarse al 2024. Entonces es como decir, las fechas en las cuales entrarían a revisar al país
pero entendiendo que tiene una implementación a un 100%, ¿verdad? Entonces nos queda un gran reto por delante, bajo una gran línea de responsabilidad conjunta, con un objetivo país que es este registro adecuado, preciso, oportuno de información sobre las personas jurídicas. Gracias, don Román, por su tiempo y por acompañarnos en Huella CPA. Don Luis Gustavo. Sí, nada más un pequeño detalle que me acaba de pasar Douglas. En el caso de las 3.109, esas no están obligadas a declarar. Y nada más a modo de resumen, recordar los detalles importantes para efectos de la declaración. Primero, que tiene que tener firma digital. Luego, que en el caso de las personas jurídicas, la declaración es únicamente en el mes de abril. Eso es importante, que no vayan a pensar que hasta el 30 de abril es la fecha para declarar. Igual en el caso de los fideicomisos, esa declaración tiene que hacer en junio. Los fideicomisos también es importante que tengan el número, que soliciten el número de cédula jurídica, quienes no lo tienen, y que hagan que busquen al notario para que hagan el registro, y también que está a disposición de los ciudadanos la consulta ciudadana por si quieren verificar si están o no están consignados como accionistas o beneficiarios finales. Esto es una funcionalidad que le permite a cualquier ciudadano tener su información respecto al registro de transparencia, y que son detalles importantes que se deben tener claro para facilitar la declaración. Y muchas gracias por la invitación a esta actividad. Gracias, don Luis Gustavo. Don Douglas. Bueno, creo que ya los compañeros hicieron un recuento bastante amplio. Importante tener claras las fechas de cumplimiento, quiénes son los obligados, quiénes pueden presentar la declaración, y si no, pues acudir a la opción alternativa de hacerlo a través de un autorizado. Tener firma digital, lógicamente, tener la información actualizada, tener la información disponible, tenerla a mano, ¿verdad?, para la hora de hacer la declaración. Y muy importante, asegurarse de haber enviado la declaración, porque a veces cumplen todos los pasos y dejan la declaración en proceso, que se llama un estado que tiene ahí la declaración cuando se está todavía editando, justamente cuando está en proceso de enviarse, pero no cumple con el último paso, que es el del envío, el de la firma digital y el envío. Entonces, asegurarse de que se envió la declaraón y revisar justamente el correo que le llega un comprobante, digamos, del sistema de que usted ya presentó esa declaración, ¿verdad? También pues, los insto a que revisen la ayuda interactiva que está disponible en las páginas de las 3 instituciones. Hay videos, hay manuales, hay tutoriales, y creo que nada más, invitarlos también a que participen de la charla del 6 de abril para que terminen de sacar las dudas que todavía tienen por ahí tal vez. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado en Huella CPA. Y por supuesto, efectivamente, para hacer el recuento, tengamos en cuenta estas fechas claves, tal y como usted decía. Mes de abril, efectivamente, tenemos que presentar la declaración para todas las personas jurídicas. Para los fideicomisos, debe solicitar ante el Registro Nacional para obtener su cédula de personalidad jurídica. Se recomienda que lo hagan ya desde este momento para evitar contratiempos y no andar en carreras. El fiduciario deberá solicitar a un notario la inscripción del fideicomiso y de su representante para RTP. Los fideicomisos deben declarar quiénes son las partes, tal y como decíamos. Les recomendamos efectivamente revisar ese anexo 2 que está en esa resolución publicada el 4 de marzo, que ya se encuentra también posteada en el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Otros aspectos importantes a tener en cuenta, el asunto de las personas jurídicas que se han transformado, o ya sea por fusiones y otros, hay que tenerlo en cuenta y efectivamente rechequear ese tema. Recomendación final es que la información debe tenerse en mano en el momento que va a preparar usted su declaración, que también poseer una firma digital de representante legal o quien esté autorizado para hacerlo.
Y tener presente que se debe declarar finalmente la persona física y aquellos que son los beneficiarios finales, mostrando con interés los que tengan una participación igual o mayor al 15%. El Colegio de Contadores Públicos es una corporación pública no estatal. En nuestra página web usted encontrará la lista de todos los contadores públicos autorizados que están debidamente al día y activos. Y también encontrará la lista de todos aquellos despachos o firmas de contadores públicos y que han cumplido también a cabalidad con la revisión del control de calidad. Le invitamos efectivamente a revisar dicha información para estar seguro de que efectivamente usted está recibiendo los servicios de un profesional y de un despacho de contadores públicos debidamente acreditado. Le invitamos entonces a vernos este próximo miércoles. Ya pasó el asunto de las declaraciones del impuesto sobre renta. ¿Se acabaron esas obligaciones? No, hay adicionales. La semana entrante estaremos revisando el tema, el papel de precios de transferencia. Ahora que ya presentamos la declaración del impuesto sobre renta, ¿qué pasa con el asunto de precios de transferencia? ¿Qué importancia tiene? ¿Deben hacerla todos los contribuyentes? ¿Tendré que tenerla a mano? Y les invitamos efectivamente a esas actividades del próximo 6 de abril. Que Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.